Hola, hoy vamos a meternos con un tema que, bueno, a muchos nos ha dado dolores de cabeza al inicio. ¿Cómo dominar la cámara reflex en modo manual? Tenemos un material interesante. Es de un ebook llamado Domina tu Reflex, del sitio El Mundo a través de un visor. Comparte una experiencia muy personal. Sí, es como un viaje, ¿no? Desde esa confusión de todos estos botones, ¿qué hacen? Hasta, bueno, sentirse más en control. Exacto. Y lo clave que dice es, la teoría ayuda, pero la práctica es todo. La idea hoy es desglosar esos consejos, desmitificar un poco el modo manual y ver cómo usarlo para ser más creativos. Empecemos por entender qué pasa dentro de la cámara. Dale. Es fundamental saber eso. En las reflex, la luz entra por el lente, pasa por el diafragma, rebota en un espejito, ¿El famoso espejo? ese mismo. Y ese espejo la manda para arriba, por un pentaprisma, y así la vemos en el visor. Pero al disparar ¡zas!, el espejo se levanta un instante y la luz va directo al sensor. Y ahí se graba la foto. Justo. El texto marca que esa es la diferencia con las mirrorless, las sin espejo, que hacen todo eso digitalmente. No hay espejo que suba y baje. Ok, pero para controlar esa luz que llega al sensor, el texto se enfoca en 3 pilares, ¿no? Ujú. El diafragma, el obturador y la sensibilidad del sensor, el ISO. El famoso triángulo de exposición. Y dice que manejarlos tiene 2 metas. Una técnica, que es medir bien la luz, que la foto no salga ni oscura ni quemada. Ujú. Y la otra, que es la más divertida, digamos, es usar esos controles para crear efectos visuales, para contar algo con la imagen. Hablemos primero de lo técnico, de medir la luz, el diafragma. ¿Cómo funciona eso? El diafragma es como la pupila del ojo dentro del lente. Controla cuánta luz entra. Se mide con los números F. Y aquí es un poco al revés de lo que uno esperaría. Un número F bajo, como F2.8 o F4, significa que la apertura es grande, deja pasar mucha luz. Ah, claro. Útil si hay poca luz ambiente. Exacto. Y un número F alto, F11, F16, bueno, significa que la apertura es chiquita, entra menos luz. Ideal para un día de playa, por ejemplo, con mucho sol. Entendido. Y el segundo es el obturador. Ese controla el tiempo, ¿verdad? Sí, el obturador decide durante cuánto tiempo la luz va a estar pegándole al sensor. Se mide en fracciones de segundo, como 1/500avo o a veces segundos enteros. ¿Y cómo afecta eso? Aparte de la cantidad de luz, claro. Bueno, tiempos muy rápidos, 1.000 milésimo por ejemplo, dejan pasar poquita luz, pero sobre todo congelan el movimiento. Imagina una gota de agua en el aire. Ajá. Y tiempos más largos, no sé, 115, medio segundo o varios segundos, dejan pasar más luz, pero también registran el movimiento. Ahí es donde se crean esos efectos de estelas o el agua como seda. Bien. Y nos queda el tercero. El ISO. La sensibilidad. Correcto. El ISO es qué tan sensible es el sensor a la luz que le llega. Un ISO bajo, 100 o 200, es poco sensible. Necesita buena luz, pero te da la máxima calidad de imagen, con menos como granito digital. El famoso ruido. Ese mero, el ruido. En cambio, un ISO alto, 800, 1600 o más, hace al sensor mucho más sensible. Es necesario cuando hay muy poca luz, pero como todo, tiene un costo. A más ISO, más posibilidad de que aparezca ese ruido. Entonces la recomendación del texto es... Mantener el ISO lo más bajo que te permitan las condiciones de luz. Siempre empezar por ahí. Ok, hasta aquí lo técnico. Pero lo que me parece más potente del texto es cuando conecta esto con la creatividad. No son solo números. Totalmente. Ahí es donde se pone bueno. El diafragma, por ejemplo, no solo controla cuánta luz entra, Sí. sino qué parte de la foto queda enfocada y cuál no, la profundidad de campo. Exacto. El autor cuenta que entender eso le cambió el juego. Con esos números F bajos, F2.8, F4, consigues poca profundidad de campo. O sea, enfocas tu sujeto principal y el fondo, puff, se desenfoca. El famoso bokeh. Ideal para retratos, para separar al sujeto. Sí, le da un toque muy profesional. Y al revés, con números F altos, F8, F11, F16, logras mucha profundidad de campo.
Casi todo en la escena queda nítido, desde lo más cercano hasta el fondo. Perfecto para paisajes donde quieres que se vea todo el detalle. Justamente, y el texto también menciona que el lente que uses influye. Los teleobjetivos, los que acercan mucho, facilitan ese desenfoque del fondo. ¡Qué interesante! Y con el obturador, ¿cómo se juega creativamente? Bueno, ya lo adelantamos un poco. Es el control del movimiento. Tiempos súper rápidos, 1500, 1100 o más, congelan la acción. Un pájaro en vuelo, un deportista. Capturas el instante decisivo. Eso. Y tiempos lentos, de 1:10 para abajo hasta varios segundos, ahí es donde muestras el movimiento. El texto da ejemplos prácticos, como el agua de un río o cascada que parece seda. Eso se logra con tiempos largos, medio segundo, un segundo y trípode claro. Claro, para que la cámara no se mueva. O las estelas de luces de los coches de noche, que necesitas varios segundos de exposición. O incluso el efecto fantasma si una persona se mueve durante la toma. Suena divertido experimentar con eso. Ahora, ¿cómo juntamos todo? Diafragma, obturador, ISO. ¿Cómo sabemos si la combinación es correcta para que la foto salga bien expuesta? Ahí entra una ayudita que tienen las cámaras, el fotómetro. Es esa barrita con un indicador que se ve en el visor o en la pantalla. Te dice si, con los ajustes que elegiste, la foto va a quedar muy oscura, subexpuesta, muy clara, sobreexpuesta o, digamos, correcta, en el 0. Hay que intentar que ese indicador quede en el medio, ¿no? Como punto de partida, sí. Luego puedes decidir si la quieres un poquito más clara o más oscura por motivos creativos. El autor también sugiere algo útil: usar los modos semiautomáticos como paso intermedio. Te refieres a prioridad de apertura, AB o A, y prioridad de obturador, TV o S. Para congelar o mostrar movimiento, y la cámara ajusta el diafragma. Es una buena forma de ir soltándose. Buen tip. El texto también toca otros puntos prácticos, como el formato de archivo, RAW versus JPG. Me gustó la analogía que usa. La de las hojas de papel. Sí, que el RAW es como la hoja entera, con toda la información sin doblar, y el JPG es como esa misma hoja, pero ya doblada, comprimida. Es muy gráfica, sí. El RAW te da toda la información que captó el sensor. Es como un negativo digital. Ideal si vas a editar la foto después en la computadora. Puedes ajustar luces, sombras, colores con mucha más flexibilidad y sin perder calidad. El contra es que los archivos son pesados, ocupan mucho espacio. Pero el JPG ya viene procesado por la cámara, comprimido. Ocupa menos espacio, es fácil de compartir al momento. Ujú. Pero pierdes información en esa compresión. Si intentas editar mucho un JPG, la calidad se resiente rápido. La elección depende de qué quieras hacer con la foto después. También menciona brevemente el balance de blancos. Ah, sí. Importante para que los colores salgan realistas según la luz que haya. Sol, sombra, luz de foco. Aunque en RAW eso se puede ajustar fácil después. Y la distancia focal, claro, si usas un gran angular o un teleobjetivo, ¿cómo afecta no solo cuánto entra en la foto, sino también la perspectiva? Bueno, parece que hemos cubierto bastante. Si tuvieras que resumir el mensaje central del texto, ¿cuál sería? Yo diría que es un mensaje de ánimo, de perderle el miedo al modo manual. El propio autor dice que empezó usando automático por inseguridad, pero que la clave fue practicar, probar, equivocarse y seguir probando. La teoría es el mapa, pero el camino se hace andando. O bueno, fotografiando. Es verdad, la práctica constante. Y disfrutarlo. El texto insiste mucho en eso. Salir con la cámara, hacer los ejercicios que propone, anotar dudas, hasta imprimir las fotos que te gustan para motivarte. La constancia y el disfrute. Me quedo con una idea que sugiere todo esto, como reflexión final. Quizás la fotografía es como un ciclo que se retroalimenta, ¿no? ¿A qué te refieres? A que cuanto más disfrutas, más fotos haces. Cuantas más fotos haces, más aprendes y experimentas. Cuanto más experimentas, pues más disfrutas. Tiene sentido. Y tal vez el verdadero clic, el importante, no es solo el sonido del obturador, sino ese momento en que dejas de pensar tanto en la técnica y esta se vuelve como una segunda naturaleza. Y te puedes enfocar solo en mirar, en componer, en capturar tu visión del mundo. ¡Qué buena reflexión! Cuando la herramienta deja de ser un obstáculo y se convierte en una extensión de tu mirada. Justo eso.
pasar de la técnica a la expresión.